Para que saco mi cuadernito, lo tengo ahí guardadito. Mientras le damos la bienvenida a, por favor, fuerte un aplauso a nuestro profesor Agustín Graf. Muy buenas Yo voy a sacar tardes. mi cuadernito para tomar apuntes como corresponde, porque ¿Qué tal, se qué viene tal? largo y tendido. ¿Va a haber preguntas de parcial? No. Hoy es una clase explicativa. Claro, gracias. Nada más. Por favor, porque encima la pedí yo. Me van a después todos los compañeros del curso, ¿a quién le van a pegar? A la boluda que le pidió Sí. la clase de China. Dale. ¿Vos pediste la clase de China? Sí. ¿Querías entender por qué compraste un ganchito en No. una plataforma china en vez de No. una bata? ¿Qué pasó con Temu? No, la otra. No sé, La otra. él llega el 17, amor. ok. El 17 te cuento qué pasó. Bien. Porque él tiene una teoría, yo tengo otra. No y tengo bueno. la teoría, lo vi. No, Pero pues. bueno. Ella cree que compró algo, pero yo digo, no Pero compraste que no. eso. No fue una gran oferta, solo le pifiaste. Solo que no leyó. Pero bueno, Empecemos por cositas. ¿Se te escapó el dedo? No sé, No, yo. no, No, Hizo adrede. compró, pero... Pero no es lo que compró. Y vino como un triunfo, chicos, miren. Compré esto por 2.000 pesos. La y era cara. el ganchito. La cara. No era la bata, era el ganchito. Yo de lo la único bata. que voy a decir al respecto es que voy a parar el 17, porque a mí si me llega lo que compré por 2.000 pesos. Te pediré todas las disculpas. Bueno, Públicas. Y podrás hacer todos los chistes que vos Públicas. quieras. 10 días. Hasta el momento. Nada. Ok. Hasta el momento nada, profe. Hasta el momento. Vamos a hablar de China como para Sí. entender otras cosas de Bueno. por qué te ofrecen una cosa a un precio y después te traen otra. No, eso es culpa tuya. Por favor, lo iremos trabajando. ¿Qué hacemos con el imperio milenario? Bueno, a ver. Primero, justamente el día de ayer, a la tarde, cuando me puse a preparar esta columna, hay una entrevista en un programa de streaming bastante conocido de Canal Cenital Ajá. en YouTube. Cenital, que pertenece a Iván Jabrowski y demás. Sí. Hay una noche que se sientan a hablar de política internacional y justo ayer hablaron de China. Bien, está Bien. fríamente calculado. ¿Y por qué hablaron de China? Porque la semana Porque próxima... vos ibas a hablar de China. Probablemente. Ah, No lo quería decir así, pero probablemente. bien. La semana próxima va a haber un encuentro entre Xi Jinping Ajá. y Donald Trump. Bien. Entonces, Apa. viene todo Ajá. relacionado. Yo no quería, no estaba tan en agenda, ¿no? Yo sabía, amor. Ok. Yo sabía. ¿Quién, Ok, quién, ok. la productora del programa que te dijo? Ella habló con Jagroski. le Perfecto. dijo, "Che, Y hablé con Xi Jinping después que Ya. compré la cosa en Shane. Bien, bien, perfecto. devolveme la plata del Mandame ganchito. la- Me mandé la bata. plata del ganchito. Bien, entonces viene por ahí la mano, Bien. ¿no? Estamos en ciernes de un encuentro bilateral entre las dos potencias más importantes del mundo, que se van a encontrar próximamente a conversar. Bien. Una de las cuestiones que tiene que ver con el comercio internacional y cuáles van a ser los lineamientos a seguir, por lo menos como de acá hasta los próximos 3 años. No vamos a hablar de mucho más allá porque China está hablando de 10 años. Estados Unidos probablemente no pueda hablar de eso porque sabe que en octubre tiene elecciones internas y no puede pensar mucho más allá de esas elecciones Donald Trump. Entonces hay unos limitantes. El primer limitante va a ser la democracia. Ahí esa es una de las cosas de las que vamos a charlar. Bueno, China. La revolución china ocurre en 1945, ¿no? Bien. Hace aproximadamente unos 60 años. Bien. ¿No? Antes. Sí. ¿A qué llamamos revolución china? Revolución china se conoce como el levantamiento popular de los trabajadores, liderado por Mao Zedong, que va a llegar a tomar el poder de lo que en ese momento se conocía como el Imperio Chino, bien, y que toma un rumbo, ¿sí? Diferente. Piensen también el contexto. 45, fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída del Imperio Japonés. Sí. El Imperio Japonés, que para que ustedes tomen una dimensión, el Imperio Japonés había dominado casi todo el continente asiático. Japón, una pequeña isla, pero con un gran ejército, con una unidad nacional muy fuerte, queriendo disputarle la hegemonía china milenaria. Bien. ¿No? Imperios milenarios contra imperios milenarios, tratando de jugarse la historia en una conquista. Bien. ¿no? O sea, voy a hacer una asimilación bastante Sí. bruta. Es la revolución rusa de los chinos, la del 45. Exactamente. Bien, perfecto. Sí. En ese mismo sentido, digo. Exactamente, es un quiebre drástico de sistema, es un quiebre drástico de su modo de entender la economía, la estructura productiva y demás. China, a 1945, un país muy desindustrializado, un país en donde la pobreza era muy alta, hablamos de índices entre el 45 y 50% de la población que estaba
estaba sumergida en la pobreza extrema. Ok, Bien, y no- siempre con muchos habitantes, digo. Siempre con muchos ok. habitantes. Hoy China tiene entre 1.400 y 1.420 millones de personas. Bien. ¿Sí? Mil- Para que ustedes se den cuenta, Sí, nosotros tenemos 50 millones. Ujú. ¿Bien? 50 millones, ¿cuántas veces entra Argentina en China? 3. No, recordame cuál es el número de China. Recordame el número de China. A ver. Esto, si quieren cortarlo, córtenlo. ¿eh? Es historia, no matemática, Esto si lo profe. quieren No, cortar. Ah, bueno, recordame el bueno. número de Córtenlo. China porque era muy grande. 1.400 millones. Ah, no. 400. Claro, no, me quedé re chiquita. Claro, me Perdón. faltan todavía no, más pues ceros. como Y no- 12. No, 8, 9. No, Muchos. ¿Muchas más? Muchas más. Bueno, Claro, Si es un decimos montón. 3, haces 3 por 5, 15, serían 150 Todavía te millones. quedas corta. Ah, claro. Mucho. Claro. Lo Bueno, suficiente. Lo suficiente. Lo suficiente. Brasil tiene 210 millones. Bien. Bien, para que vos tengas una relación. 210 millones contra 1.400 millones. No, mucha gente. No, que me agarra ansiedad social. Una ciudad mediana de China tiene la población de Argentina. Claro. ¿Ok? 50 millones tiene una ciudad mediana de China. No estoy hablando de Beijing. Beijing No tiene grandes ciudades. 2 o 3 Argentinas en una sola ciudad. Ay, wow. Eso me parece que es el primer punto de parada. La dimensión china. La dimensión china me parece que es el primer lugar donde tenemos que entrar. China tiene adentro de su país alrededor de 50 etnias. Bien. ¿Bien? Se entiende, sí. 50 etnias que son grupos sociales con características culturales diferentes, que aceptan dioses distintos, que aceptan prácticas religiosas diferentes, pero que todas confluyen en un estado único, el estado chino. ¿Bien? Dentro de ese estado chino hay una multietnia. ¿Sí? Ok. Es mucha cantidad de gente que tienen que llegar a un acuerdo para poder vivir adentro de un estado. ¿Qué te parece? ¿Bien? Ahí es donde entra la lógica de decir, bueno, el Estado es una construcción social muy dura en Oriente, pero que tiene que ver con una construcción milenaria. Ahí sí entra el confucianismo, entran prácticas religiosas que si quieren después en otro momento hablamos sobre las religiones en Oriente. Me parece importante decir que la sociedad tanto china, vietnamita, coreana, japonesa, de Myanmar, que tienen lo que se llama la característica del sinoísmo, ¿no? Lo que se llama la cultura sinoa, que es como la transmisión de prácticas sociales parecidas a China, pero que no necesariamente todos son China. Bien. ¿Bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí. sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? El respeto a las instituciones, el respeto a la autoridad, el respeto al Estado es muy, muy consolidado. Claro. Bien. Nadie se asombra de porque vos vas a un cajero y te toma la imagen facial, no es que está violando tu libertad, es que el Estado necesita esa información para poder llevar adelante una operación bancaria. Bien. No se sienten aludidos porque el Estado tenga tus datos faciales. Y estamos hablando Claro. de los 1.400 millones, ¿todos coinciden? O por lo menos respetan eso. No todos, Ok. no todos, Ok. no todos. Pero- Hay disidencias, hay Ok. enfrentamientos. Ahora después vamos a proceder un poquito a hablar sobre eso hacia adentro de China. No es que todo es color de rosas, sino más bien que hay una construcción de la represión, bien, que aparece como de cierta forma legal. Ok, ¿no? claro. Vamos a decirlo para nosotros occidentales eso parece una contradicción, no podemos Total. decir represión que Legal. sea legal. Claro. Pero bueno, ahí es donde entran nuestras contradicciones como occidentales, que no podemos comprender. La palabra libertad para ellos no significa lo mismo que para nosotros. La palabra democracia para ellos no significa lo mismo que nosotros. La representación del gobierno y del Estado tampoco es lo mismo, ¿bien? Y eso habla de la milenaria construcción de los países orientales, que no tienen nada que ver con nosotros. Total. Nosotros somos hijos de un proceso muy corto, que fue a partir de 1789, 1770, Revolución Francesa y revoluciones atlánticas, y ellos son hijos de una construcción de dinastías de miles de años. ¿Bien? Si nosotros pensamos en China, tenemos que remontarnos a tal vez, no sé, unos 1000 o 2000 o 3000 años antes de Cristo. Ok.
Ok. Bien, ok. estamos hablando de otra cosa, de Sí. referencias milenarias. Total. Muy, muy, sí, o sea, muy lejos del presente. Sí, más cerca de la construcción de las pirámides de Egipto que Claro. de la construcción de Exactamente. Argentina incluso. No, Sí, no, Ininterrumpido no. incluso. Exactamente. Ahí está la diferencia. Hay, también. hay una cosa de los tiempos, de cómo se referencia la religión, cómo se construye el ser colectivo chino, muy diferente al nuestro. Nosotros tenemos colectividades que hacen referencia a identidades mucho más efímeras, mucho menos arraigadas en principios suprahumanos. Vamos a ponerlo en ese Nosotros plano. tenemos algo más tangible. Sí, es más tangible, pero a la vez es más efímero. Claro, sí, entiendo O lo que sea, vas. nuestro color de piel, que puede ser una identificación que Europa se valió de eso para poder sojuzgar a todo aquello que no se parezca a Europa, los chinos nunca le importó eso. O sea, no tienen un problema con el racismo. Ujú. No tienen ese problema. Tienen el problema de, por ejemplo, la creencia en un dios, que hay algunos dioses que están permitidos y otros dioses que no. Dentro del comunismo, por ejemplo, después vamos a hablar, ¿qué pasa con Dios dentro del Partido Comunista Chino? Bueno, está permitido eso. No podés juzgar a una persona por su religión, pero sí decir cuál es la religión del Estado chino. Y eso se respeta. Ok. No hay discusión ahí. Bien. Bien, sigamos. Vamos Sí. con la Revolución China, volvemos a 1945 y el tránsito hacia la actualidad. Tengamos en cuenta que esta revolución se lleva adelante en un momento histórico particular, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y Sí. en donde la confrontación entre el mundo capitalista y el mundo comunista era la principal confrontación del mundo. China en ese plano estaba tratando de solucionar su malestar interno, que era la cantidad de gente pobre que tenía, salir de ese ciclo de analfabetización. Casi el 85% de la población china era analfabeta. Por eso se llamó la revolución cultural. Bien, el proceso educativo de la primera revolución fue primero eso, una estructura de conocimiento, tratar de aprender a leer, tratar de aprender las escrituras chinas, tratar de consolidar el idioma mandarín. Eso también habla de las etnias, ¿no? El mandarín es el idioma más hablado en el mundo porque Sí. la cantidad de chinos que hay en todo el mundo es muy importante. Claro. Entonces es el idioma más hablado del mundo. Entonces esa imposición, por así decirlo, por otros dialectos, el mandarín gana por encima de otros. El mandarín se impone como lengua de Estado y una vez que eso ocurre, bueno, empieza lo que se llama el proceso de alfabetización. Una de las principales características de la Revolución China es que se focaliza en dividir al país, que es muy grande, en diferentes regiones. Y esa regionalización hace a la operatividad de cómo atacamos los diferentes problemas de las regiones que existen dentro de China. Bien. Entonces, el Partido Comunista se encarga de formar, vamos a decirlo, cuadros políticos que se van a referenciar en cada una de esas regiones para poder atender los problemas regionales de cada uno. Entonces, lo que se empezó a notar es que esas regiones empezaban a funcionar como nuevas provincias de China. Entonces se fueron adaptando esas nuevas regionalizaciones a las nuevas provincias de este nuevo régimen comunista. Esa nueva adaptación a lo que sería el nuevo formato del Estado centralizado chino, lo que dio como resultado es, bueno, cómo tratamos los diferentes problemas de las regiones. Cada una de esas regionalizaciones trata los problemas dependiendo el orden. Digo, si en esta región el primer problema es la educación, trabajamos primero eso, después trabajamos la distribución del ingreso, después la vivienda y así. ¿Bien? La generación de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ordenó muy planificadamente a decir, bueno, dentro de 3 años la población china tiene que saber leer, saber escribir. Dentro de los próximos otros 3 años tiene que saber esto, esto y esto. Perfecto. Aparecen problemas externos, guerras, primero. Guerras civiles hacia adentro de China. Hay diferentes guerras en los 60, 70 y 80 dentro de China que van, por ejemplo, después de la muerte de Mao, vienen generales dentro del Partido Comunista que van a ir intensificando, por ejemplo, la organización de el ejército chino, la conformación del partido como una estructura verticalista que se conforma tanto un partido de Estado
que se organiza, por así decirlo. El líder es el que baja la línea, el que pone un proyecto político por delante, el que organiza, por así decirlo, como el plan quinquenal o los planes a seguir y demás. Eso ocurre a partir de la década de los 60 y en los 70, en ese proyecto de mundos enfrentados, Estados Unidos desarrolla lo que se llamó el proyecto de consolidar un enemigo ficticio, ¿no? Es ahí ficticio. Okay. ¿Por qué? Porque son anticomunistas los yanquis, pero no anti cualquier comunista, Okay. ¿no? Ese es un nuevo concepto, no anti cualquier comunista. Claro. ¿Por qué? Los chinos dicen, bueno, vamos a apoyar a China, así Rusia tiene un problema porque Rusia era apoyado por China. Entonces, si nosotros apoyamos a China, China se va a tener que financiar con nosotros y no va a poder financiar a Rusia. No le va a dar alimento a Rusia, no le va a dar su gas a Rusia ni su petróleo. Entonces, si nosotros apoyamos a China, China va a crecer, nosotros nos vamos a servir de su mercado y vamos a vender nosotros, China crece, nosotros crecemos y Rusia cae. Esa fue la estrategia de los Estados Unidos. Sí. Bien. Hoy en la actualidad nos damos cuenta de que esa fue la estrategia y claramente sirvió. Ahí es donde aparece el nombre de Deng Xiaoping, que va a ser el primer comandante en jefe de las fuerzas, primer ministro, presidente y demás, que impulsa una apertura económica de China. Bien, China tenía una economía muy cerrada, que atravesaba ya unos 20 años, ¿sí? En la década de los 60, unos 20 años de que esa economía cerrada no dejaba crecer económicamente a China, no dejaba comercializar, solamente comercializaba con socios estratégicos y demás. Lo que dio como resultado, bueno, las entradas de las importaciones de los Estados Unidos, el comercio con los Estados Unidos, el comercio con la India. Y esa apertura dio la conformación de un mercado interno dinámico, empiezan a surgir pequeñas empresas privadas que el partido empieza a controlar. Bien. Y ahí es donde ya empieza a pintarse el mundo chino que conocemos hoy. Bien. Bien. Okay. En la década de los 70 es donde empieza la China que conocemos hoy. Okay. Un paralelismo, el mundo neoliberal que conocemos hoy en Occidente empieza en la década de los 70. Bien. Y el mundo chino que conocemos hoy empieza también en la década de los 70. La consecuencia de la política de Nixon de entrar en China, así como la consecuencia de la política de Nixon de entrar en América Latina con dictaduras y regímenes neoliberales, es la misma. China asciende y América Latina luego se democratiza y queda independiente de los Estados Unidos. Obviamente que los crecimientos económicos van a ser distintos. Total. Okay. Porque la ¿Se intervención entendió? incluso es distinta. Sí. Porque la intervención es distinta, claro. Claramente Pero o sea, hubo una conveniencia para China en este para caso. China en este caso, Claro, sí, ahí para va. China en este caso. Ok. Pero ¿por qué digo la intervención? El plan de desarrollo de los Estados Unidos en un momento fue efectivo. Porque en los 90 tanto América Latina como China funcionaba para Estados Unidos. Ahora, a partir de los 2000 China se despega y América Latina se despega. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día acá? ¿Qué pasó con los 2000 Sí. en Estados Unidos? Sí. ¿Bien? Entonces, ahí como que vamos abriendo un poco el juego a poder entender cuál es la crisis que estamos asistiendo ahora, esa crisis hegemónica de Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque Estados Unidos en los 2000 empieza a no poder controlar el crecimiento que había generado a partir de los 70 como potencia hegemónica. Esa hegemonía de los Estados Unidos que dio como resultado una gran potencia militar, una gran potencia industrial, ese América para los americanos, esa lógica tan enarbolecida de los Estados Unidos en la década de los 70, de los 90 y demás, pone su punto límite en la crisis de los 2008. Bien. Esa crisis del 2008 es el punto final del crecimiento de los Estados Unidos. Ok. Desde ahí en adelante, China, ¡pum!, Remontó. pega el salto astronómicamente. Y ahora vamos a ver un par de datos. Y en ese sentido, pega el salto porque si bien tuvo ese financiamiento primero que hablábamos de Sí. Estados Unidos, pero luego al generar estas empresas privadas regularizadas por el Estado, ese mercado interno también, no solo dentro de China, sino en Oriente lejano también, qué sé yo, todo lo que es el sudeste asiático, Y ahí, India, ahí Vietnam. entra la ruta de la seda. Claro, ahí es donde justo esa crisis del 2008, que no solo repercute en Estados Unidos, en Europa, en América Latina y demás, Total. en China no, justamente por haber creado todo ese mercado, no sé si paralelo,
Pero sí autónomo. Exactamente. Bueno, vamos a ir Ujú. a algunos datos. Bien. China, a partir del 2011, entre el 2011 y el 2013, escuchen, es increíble, yo no lo podía creer, invierte en cemento lo que Estados Unidos invirtió durante todo el siglo XX. Ok. En 3 En años. 3 años. En 3 años. Sí. Bueno, después se preguntan por qué hacen el asfalto en Tengo 2 horas y media. Los números son tremendos. Claro. Los números son tremendos. O Te sea, construyen no. un puente en una semana. Cuando hablamos en inversión de cemento, Sí. ¿es una metáfora para decir que construían mucho o es una inversión para ellos ser los que hagan, distribuyen y... O se estoquearon, claro. Claro. No. La O todo junto? Todo junto. Ok. Todo junto. O sea, agarraron y mira, China invirtieron utilizó, toda la cadena. China utilizó 6,6 gigatoneladas Ok. No, claro. Ok. No, Bien. chorrocientas toneladas. Sí, de sí, cemento sí. en 3 años. Ujú. Y Estados Unidos consumió alrededor de 4,5 gigatoneladas Oh. durante todo el siglo No, XX. se entiende. no. Claro, sí, Arrosador. Bien. Arrollador. Eso explica Pero, un montón de pero cosas. pensemos en esto. La construcción de ciudades, ¿bien? La construcción de puertos. Sí. El financiamiento de, por ejemplo, Singapur, Ujú. Malasia, todas esas grandes urbes, lo que se conoce como los tigres asiáticos, Sí. todos esos países, la gran mayoría de los edificios, puentes, carreteras, etcétera, los hizo China. Bien. ¿Bien? Trabajaron para ellos. Durante unos 5 o 6 años, arquitectónicamente los transformaron gracias a China. Bien. Ejércitos enteros de trabajadores iban a trabajar a esos países y volvían. ¿Bien? Pero esas empresas constructoras eran privadas, controladas Ujú. por el Estado chino, y eso es lo que dio como el principal sustento al desarrollo de infraestructura china. ¿Bien? Los chinos prepararon ciudades enteras para cambiar, por ejemplo, los modelos productivos, así como les dije yo en un principio que fue distribuyendo regionalmente, bueno, hizo exactamente lo mismo a partir del 2000. Pero con la intensidad de ya no 900 millones, sino 1.200 millones de personas. Y ya el objetivo no era Y ya el alfabetizar. objetivo no era alfabetizar, sino Ya que cambia. era darle casas a todos, Claro. hacer edificios para todos, que nadie le falte una vivienda. Ujú. Entonces sacaron de la pobreza en prácticamente 10 años de ese 50% de pobres que tenían al principio de 2000, ¿Cuánto quedaron quedaron? con 10%. 40% se redujo. Entonces ahí entra como en juego otras cosas. Empieza a haber un crecimiento muy acelerado de China, muy acelerado, dado por, primero, el gran mercado que es China en sí, los grandes mercados que tiene cerca, que es la India, que es Pakistán, que es Singapur, que es Japón, que es Corea, que todos esos países que tienen muchísima cantidad de población. Ujú. Muchísima. O sea, hablamos de que de China, India, Pakistán, Vietnam y Camboya, pongámosle, deben ser más de un cuarto de la población del mundo, casi un medio de la población del mundo, casi la mitad de la población del planeta está viviendo ahí. Y vos sos básicamente el regente Y de vos ese sos lugar. el regente de ese lugar. Claro. Por eso es que la aceleración del proceso chino es tan sorprendente, pero que permite ser explicado si nosotros podemos dimensionar eso. No es que... Es como decir, bueno, ¿por qué Neuquén crece al ritmo que crece? Bueno, porque también crece su población. Claro. Bueno, claro, y la población también un poco te demanda. ¿Y sí? En Neuquén entran 20 familias por día, hoy. Sí, ¿Bien? Por día. Es montón. Un montón. Es la ciudad que mayor cantidad de inmigrantes tiene. sí. Entonces, eso acelera el proceso de crecimiento económico, acelera el proceso de demanda de mercados, de alimentos, de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vos tenés un crecimiento poblacional, acelerás los procesos. Ahora, ¿cuál es el límite? Claro. Bien, ¿cuál es el límite? ¿Hay algún límite? ¿Tenemos un límite? Para mí... Yo me creo que ahí pregunto, está la gran pregunta Claro. que vamos a trabajar en el segundo bloque. Bien. Ah, Ay, gracias, Eh, menos mal porque casi la cago. 3 de la tarde, 32 minutos. Vamos a una Temón, pausa. temón, ¿Les temón. parece rapidito la Dale, última de la dale, fecha? dale. Y seguimos en esta clase de historia en Avión Sin Nafta.